El pájaro azul. Una vez había un rey muy rico en tierras y en dinero, pero de resultas de haber muerto su mujer, quedó inconsolable. Encerróse 8 días con sus noches en su gabinetito, en el cual se golpeaba la cabeza contra las paredes de afligido que estaba. Reuniéronse sus vasallos y acordaron ir a verle y decirle lo que creyesen más a propósito para mitigar su dolor. Los unos pronunciaron discursos graves y serios, otros los pronunciaron agradables y hasta alegres, pero ninguna impresión hacían sobre él, pues apenas oía lo que decían. Al fin se presentó delante de él una mujer tan cubierta de crespones negros, de velo, manto y vestido de luto, llorando y sollozando tan fuerte que se quedó sorprendido. Le dijo que no trataba de consolarlo como los otros, sino por el contrario, de aumentar su dolor, porque nada más justo que llorar a una buena esposa, que ella, que había perdido el mejor de los maridos, esperaba llorarle mientras le quedasen ojos en la cara, y enseguida redobló sus gritos, acompañada por el rey, que se echó de nuevo a llorar. Habiéndola recibido mejor que a las demás, le habló de las buenas cualidades de su querida difunta. Habiéndola recibido mejor que a los demás, le habló de las buenas cualidades de su querida difunta. Ella encareció las de su querido difunto, y en fin, hablaron tanto y tanto que ya no sabían qué decir sobre su dolor. Cuando la viuda Aladina vio casi agotada la materia, levantó un poco su velo, y el rey, afligido, se distrajo mirando a aquella pobre afligida que alzaba y bajaba muy a tiempo 2 grandes ojos azules guarnecidos de largas pestañas negras. El rey considera con un poco más de atención su cutis, todavía bastante fresco. Poco a poco empezó a hablar menos del de su mujer. Después ya no habló absolutamente de ella. La viuda decía que quería llorar toda su vida a su marido. El rey le rogó que no inmortalizase su pena. En resumidas cuentas, todo el mundo quedó asombrado al saber que se casaba con ella, y que lo negro se convertía en verde y color de rosa. El rey no había tenido de su primer matrimonio más que una hija, que pasaba por ser la 8ª maravilla del mundo. Se llamaba Florina, porque se parecía a Flora, por su frescura, su juventud y su belleza. Cuando el rey se volvió a casar, no tenía más que 15 años. La nueva reina envió a buscar a su hija, que se había criado en casa de su madrina, el hada Soussio, sin que por eso fuera graciosa ni bella, pues aunque Soussio, que la quería entrañablemente, había hecho lo que había podido, nada había conseguido. La llamaban Truchona, porque tenía el rostro salpicado de manchas encarnadas, lo mismo que una trucha. Sus cabellos negros eran tan grasientos y tan sucios que no se les podía tocar sin mancharse, y su piel amarilla destilaba aceite. La reina, que la amaba con delirio, no hablaba más que de la encantadora Truchona. Y como Florina tenía una porción de ventajas sobre ella, la reina se desesperaba y procuraba por todos los medios que podía ponerla mal con el rey. Pero la princesa, que era muy apacible y muy discreta, trataba de hacerse superior a este mal proceder. Un día dijo el rey a la reina que Florina y Truchona tenían ya suficiente edad para casarlas, y que era preciso dar una de las dos al primer príncipe que viniese a la corte. «Deseo», contestó la reina, «que sea mi hija la primera que se case, por tener más edad que la vuestra, y porque es 1000 veces más amable». A lo cual replicó el rey que era dueña de hacer lo que quisiese. Poco tiempo después se supo que estaba para llegar a la corte el rey encantador.
Ningún príncipe ha llevado más allá la magnificencia, y su talento y su persona correspondían con su nombre. Cuando la reina lo supo, empleó a todos los bordadores y todos los sastres en hacer adornos para Truchona, y rogó además al rey que no hiciese nada nuevo a Florina, y habiendo ganado a sus doncellas, le robó todos sus vestidos, todos sus adornos, todos sus aderezos el día mismo que llegó Encantador, de suerte que cuando quiso componerse no halló ni siquiera un lazo, teniendo que salir con un vestidito no muy limpio, lo cual le dio tanta vergüenza que cuando llegó el rey Encantador se colocó en un rincón de la sala. La reina le recibió con muchas ceremonias, le presentó a su hija, más resplandeciente que el sol, y más fea con todos sus adornos que solía estar ordinariamente con los vestidos de todos los días. El rey separó la vista de ella. La reina, creyendo que le gustaba demasiado y que temía enamorarse, se le ponía continuamente delante. Habiendo preguntado si no había otra princesa llamada Florina, sí, dijo Truchona, mostrándosela con el dedo. Es esa que se oculta por lo sucia y andrajosa que está. De lo cual Florina se ruborizó tanto y se puso tan bella que el rey Encantador quedó deslumbrado. Se levantó, le hizo una profunda reverencia y le dijo: Señora, vuestra incomparable hermosura os adorna demasiado para que necesitéis de ningún otro adorno extraño. Señor, contestó ella, os confieso que estoy poco acostumbrada a llevar un vestido tan sucio como este, y os hubiera agradecido que no hubieseis reparado en mí. Sería imposible, exclamó Encantador, que estando presente tan maravillosa princesa, se tuviesen ojos para mirar a otra. ¡Ah!, dijo irritada la reina. Estoy pasando el tiempo oyéndoos. Pero creedme, señor, Florina es bastante coqueta y tiene necesidad de que le digan tantas galanterías. Conociendo el rey Encantador los motivos que hacían explicarse así a la reina, y poco acostumbrado por otra parte a violentarse, manifestó toda su admiración por Florina, hablando con ella 3 horas seguidas. Desesperada la reina e inconsolable Truchona por no haber obtenido la preferencia sobre Florina, se quejaron al rey, haciéndole consentir en que durante la permanencia del rey Encantador se la encerrase en una torre para que no la viera. En efecto, así que volvió a su cuarto, 4 hombres enmascarados se apoderaron de ella y la llevaron a lo alto de la torre, dejándola allí en el mayor desconsuelo, porque bien conoció que procedían con ella así para impedirle agradar al rey, que ya le gustaba mucho a ella y con quien hubiera querido casarse. Ignorando el rey la violencia que habían cometido con la princesa, esperaba impaciente el momento de volverla a ver. Quiso hablar de ella a los que, para honrarle, había puesto a su lado el rey, pero advertidos por la reina, le dijeron de ella todo el mal que pudieron, que era coqueta e inconsecuente, de mal carácter, que atormentaba a sus amigos y a sus criados, que era puerca y tan avara que prefería andar vestida como una pastora a comprar ricas telas con el dinero que le daba su padre. Al oír esto, sufría horriblemente el rey Encantador y sentía accesos de cólera que apenas podía ocultar. No, decía para sí, es imposible que el cielo haya encerrado un alma tan innoble en la obra maestra de la naturaleza. Convengo en que no estaba demasiadamente limpia cuando la he visto, pero su rubor en aquel momento prueba que no está acostumbrada a verse así. Mientras tanto, la princesa, echada en el suelo del calabozo de aquella terrible torre en que los hombres enmascarados la habían dejado, decía: menos digna de compasión sería si me hubiesen encerrado aquí
antes de haber visto a este amable rey. Su recuerdo no sirve más que para aumentar mis penas. Es indudable que la reina me trata con este rigor para que no le vuelva a ver más. Y enseguida rompió a llorar tan amargamente que su propia enemiga se hubiera apiadado de ella si la hubiera visto entonces. Cuando Encantador pudo presentarse en el palacio del rey y la reina, se presentó en su habitación y, esperando que Florina se hallaría allí, no hacía más que mirar por todos lados por si la veía. Así que oía entrar a alguien en la cámara, volvía bruscamente la cabeza hacia la puerta. Parecía inquieto y desazonado. La maliciosa reina conocía perfectamente lo que pasaba en su interior, mas aparentaba no haberlo reparado. Elia le hablaba de partidas, de placer, a lo cual contestaba él sin tino ni concierto, hasta que, no pudiéndose contener, preguntó dónde se hallaba la princesa Florina. Señor, le dijo con altanería la reina, su padre ha prohibido que salga de su habitación hasta que esté casada mi hija. ¿Y qué razón puede haber, replicó él, para tener a esta bella princesa prisionera? Lo ignoro, y aun cuando lo supiese, me creería dispensada de decíroslo. Al oír esto, el rey Encantador dejó a la reina, pues no podía sufrir su presencia. Así que volvió a su cuarto, dijo a un príncipe joven que le había acompañado y a quien quería mucho, que hiciese por ganar alguna de las doncellas de la princesa, a fin de poderle hablar un momento. No le fue difícil al príncipe encontrar damas en palacio que se hicieran las intermediarias, habiendo una que hasta le aseguró que aquella misma noche estaría Florina en una ventana baja que caía al jardín, y por la cual podría hablarle. Muy contento el príncipe de haber conducido tan bien el negocio, corrió a decírselo al rey, anunciándole la hora de la cita, pero la infiel confidenta se fue a advertir a la reina lo que pasaba y a tomar sus órdenes. Inmediatamente le ocurrió enviar a la ventana a su hija, instruyéndole antes de lo que había de hacer, lo cual no olvidó Truchona, poniéndolo en práctica al pie de la letra. Y eso que era naturalmente muy bestia. Era tan oscura la noche que no pudo el rey echar de ver el engaño, así que, acercándose a la ventana, transportado de alegría, dijo a Truchona todo lo que hubiera dicho a Florina, para persuadirle de su pasión. Truchona, conforme a las instrucciones de su madre, le dijo que era la mujer más desgraciada del mundo, por tener una madrastra tan cruel que no dejaría de maltratarla hasta que su hija estuviese casada. El rey le dijo que si quería ser su esposa, se tendría por muy feliz en dividir con ella su corona y su corazón, y diciendo esto, sacó un anillo de su dedo y, poniéndole en el de Truchona, añadió que era una prenda eterna de su fe y que no tenía más que señalar hora para su partida. Así que la reina supo el éxito feliz de la entrevista, se prometió un no menos feliz resultado en el matrimonio de su hija. En efecto, concertado el día para la fuga, fue el rey por ella en una silla volante, tirada por ranas aladas que le había prestado un encantador amigo suyo. La noche era oscurísima. Truchona salió misteriosamente por una puertecita, y el rey, que la esperaba, la recibió en sus brazos, jurándole 100 veces una fidelidad eterna. Pero como no estaba de humor de seguir volando en su silla volante, sin casarse con la princesa que tanto amaba, le preguntó dónde quería que se celebrase la boda. Elia dijo que, teniendo por madrina una hada muy célebre llamada Soussio, era de parecer que fuesen a su palacio. Aunque el rey no sabía el camino, no tuvo más que decírselo a una de sus ranas, y éstas, que conocían el mapamundi, en muy poco tiempo llevaron al rey y a Truchona a casa de Soussio. El palacio se hallaba tan bien iluminado que, al llegar,
hubiera conocido el rey su error si la princesa no se hubiera tapado el rostro con el velo. Preguntó por su madrina, le habló aparte, contándole cómo había atrapado a Encantador, y le rogó procurase aplacarle. «Ay, hija mía», dijo el hada, «no será tan fácil como crees. Quiere demasiado a su Florina, y estoy segura de que nos va a hacer desesperar». El rey la esperaba en una sala cuyas paredes eran de diamantes, tan transparentes que vio a través de ellas a Soussio y Truchona hablando juntas. Al verlas, creyó estar soñando. «¿Cómo?», decía él, «he sido vendido. Han traído los demonios a esta enemiga de nuestro reposo. Viene a turbar nuestra boda. Mi querida Florina no parece. Quizá la ha seguido su padre». Y empezaban a ocurrírsele 1000 cosas que le desolaban. Pero lo peor fue cuando entraron en la sala y Soussio le dijo: «Rey Encantador, esta es la princesa Truchona, a la cual habéis dado vuestra fe. Es mi ahijada, y deseo que os caséis con ella inmediatamente». «¿Yo?», exclamó él. «¿Yo casarme con ese monstruo? Es preciso que me creáis bien dócil para atreveros a hacerme semejante proposición. Sabed que nada le he prometido, y que si dice otra cosa, miente». «No acabéis», interrumpió Soussio, «y procurad no faltarme el respeto». «Consiento», dijo el rey, «en respetaros todo lo que se puede respetar a un hada, con tal que me volváis mi princesa». «Pues no lo soy yo, perjuro», dijo Truchona, mostrándole su sortija. «¿A quién has dado este anillo como prenda de tu fe? ¿A quién has hablado en la ventana del jardín si no es a mí?» «¿Cómo?», replicó él. «Según eso, he sido embaucado, engañado. No, pues, no seré el juguete de nadie. ¡Ea! ¡Ranas mías! ¡Ranas mías! ¡Quiero partir ahora mismo!». «Oh», dijo Soussio, «no podréis hacerlo, a no ser que lo consienta yo». Y habiéndole tocado con una varita sus pies, se quedaron pegados al suelo como si los hubieran clavado en él. «Aunque me mataseis», le dijo el rey, «aunque me desollaseis, no sería de otra más que de Florina. Estoy decidido, y en este supuesto podéis usar de vuestro poder como os parezca». Soussio empleó alternativamente la dureza, las amenazas, las promesas y hasta las súplicas. Truchona lloró, gritó, gimió, se enfadó, se apaciguó, y el rey no decía una palabra, y mirándolas a ambas con el aire más indignado del mundo, no respondía nada a toda su palabrería. Así pasaron 20 días con sus noches sin que cesasen de hablar la princesa y su madrina, sin comer, dormir ni sentarse, hasta que al fin Soussio, cansada y no pudiendo resistir más, dijo al rey: «Sois un terco, que no queréis daros a la razón. Pues bien, elegid entre 7 años de penitencia por haber dado vuestra palabra y no cumplirla, o de casaros con mi ahijada». El rey, que había guardado un profundo silencio, exclamó de repente: «Haced de mí lo que queráis, con tal que quede libre de esta chabacana». «El chabacano sois vos», dijo Truchona colérica. «En verdad que sois un gracioso reyezuelo, al venir con vuestro equipaje pantanoso a mi país para decirme injurias y faltar a vuestra palabra». «He aquí unos tiernos reproches», dijo el rey en tono burlón. «Ya veis que hace uno mal en no tomar por esposa a una mujer tan bella». «No, no, no lo será», exclamó Soussio montada en cólera. «No tienes más que echarte a volar por esta ventana si quieres, porque serás 7 años pájaro azul». Al mismo tiempo,
el rey muda de forma. Sus brazos se cubren de plumas y se convierten en alas. Sus piernas y sus pies se vuelven negros y pequeños. Le crecen uñas engarabitadas, su cuerpo se achica, queda todo cubierto de largas plumas finas y pintadas de azul celeste. Sus ojos se redondean y brillan como soles. Su nariz no es más que un pico de marfil. Sobre su cabeza se ve un penacho blanco que forma una corona. Canta que es un primor y baila lo mismo. Al verse metamorfoseado de este modo, lanza un grito doloroso y se marcha de un vuelo para huir del funesto palacio de Soussio. En la melancolía que le abruma, salta de rama en rama, escogiendo los árboles consagrados al amor o a la tristeza, ya sobre los mirtos, ya sobre los cipreses. Canta aires lastimosos, deplorando su mala fortuna y la de Florina. ¿En qué sitio la han ocultado sus enemigos?, decía. ¿Qué ha sido de esta hermosa víctima? ¿La barbarie de la reina la deja todavía vivir? ¿Dónde la buscaré? ¿Estoy condenado a pasar 7 años sin verla? Quizá durante este tiempo la cazarán y perderé para siempre la esperanza que sostiene mi vida. Todos estos distintos pensamientos afligían al pájaro azul, de modo que quería dejarse morir. El hada Soussio volvió a enviar a Truchona donde su madre, que estaba muy inquieta por no saber cómo habrían pasado las bodas, pero cuando vio a su hija y le contó todo lo que acababa de suceder, poseída de cólera cuyas consecuencias refluyeron sobre la pobre Florina, dijo: «Es preciso que se arrepienta toda su vida de haber sabido agradar a Encantador». Subió a la torre con Truchona, a quien había adornado con sus más ricos vestidos. Llevaba una corona de diamantes en la cabeza, y 3 hijas de los más ricos bufones del reino llevaban la cola de su manto real. Llevaba en el dedo pulgar el anillo de Encantador, que Florina reparó el día que hablaron juntos. Sorprendióse extraordinariamente al ver a Truchona con tan pomposo séquito, y la reina le dijo: «Aquí tenéis a mi hija, que viene a traeros los presentes de su boda. El rey Encantador se ha casado con ella, la ama entrañablemente, y ella lo mismo a él, de modo que ambos son muy felices». Enseguida presentan ante la princesa telas de oro y plata, aderezos, encajes y lazos, que iban en grandes azafates de filigrana de oro. Al presentarle todas estas cosas, Truchona tenía buen cuidado de ostentar el anillo del rey, de suerte que la princesa Florina, no pudiendo ya dudar de su desgracia, gritó desesperada que quitasen de su vista todos aquellos funestos presentes, que no quería vestir más que de negro, o más bien que sólo quería morir. Dicho esto, se desmayó, y la cruel reina, muy contenta por haber salido tan bien con su empeño, prohibió que le socorriesen, y dejándola sola en el estado más deplorable del mundo, se fue a contar maliciosamente al rey que su hija se hallaba tan perdidamente enamorada que no había extravagancia que no hiciese, y que era preciso no dejarla salir de la torre. El rey le dijo que podía manejar el negocio como le pareciese, pues él siempre estaría satisfecho de lo que ella hiciese. Cuando la princesa volvió de su desmayo y reflexionó sobre la conducta que observaban con ella, en los malos tratamientos que recibía de su indigna madrastra y en la esperanza que para siempre perdía de casarse con el rey Encantador, fue tan vivo su dolor que estuvo llorando toda la noche. En tal estado se asomó a la ventana lanzando tiernas y lastimeras quejas, y al amanecer se retiró.
pero siempre llorando. A la noche siguiente volvió a abrir la ventana, dando profundos suspiros y sollozos, y cuando vino el día se retiró vertiendo un torrente de lágrimas. A todo esto, el rey encantador, o por mejor decir, el hermoso pájaro azul, no cesaba de dar vueltas alrededor del palacio, creyendo que su querida princesa estaría encerrada en él, y si Elia exhalaba tristes quejas, las suyas no lo eran menos. Acercábase a las ventanas lo más que podía para mirar el interior de las habitaciones, pero el temor de que le viese Truchona o de que, sin verle, sospechase que era él, no le dejaba hacer todo lo que hubiera querido. «Me va en ello la vida», decía él, «pero si descubriese esa mala princesa dónde estoy, como querría vengarse, me vería obligado a alejarme o a exponerme a 1000 peligros». Estas consideraciones le obligaron a ser muy comedido en sus investigaciones. Así es que no cantaba más que por la noche. Frente por frente de la ventana en que se colocaba Florina había un ciprés de una altura prodigiosa, en el cual se posó por casualidad el pájaro azul. Apenas estuvo en él cuando oyó a una persona que se quejaba diciendo: «Seguiré sufriendo por mucho tiempo. No vendrá la muerte en mi auxilio. Los que la temen la ven antes de lo que quisieran, y a mí, que la deseo, me huye la cruel. Ah, reina bárbara, ¿qué te he hecho para tenerme en tan horrorosa cautividad?» El pájaro azul no perdió una sola palabra de estas quejas. La curiosa ave no dejó de volver la noche siguiente. Hacía una luna clarísima, y como todas las noches, una joven fue a apoyarse en el alféizar de la ventana de la torre y empezó a quejarse. Escuchábale el pájaro azul, y cuanto más escuchaba, más se persuadía de que era su amable princesa la que se quejaba. Cuando ya estuvo seguro de ello, dijo: «Florina, ¿por qué queréis concluir tan pronto vuestros días?» «¿Quién me dirige?», exclamó Elia. «Palabras de consuelo». «Un rey desgraciado», repuso el pájaro, «que no amará a nadie más que a vos». Y apenas había acabado de decir estas palabras, echó a volar colocándose sobre la ventana. Al principio, Florina tuvo mucho miedo de un ave tan extraordinaria que hablaba como un hombre, pero al fin la belleza de su plumaje y lo que le dijo la tranquilizó. «¿Quién sois, pájaro encantador?», dijo la reina acariciándole. «Acabáis de decir mi nombre y fingís no conocerme». «¿Qué? ¿El rey encantador?», dijo la princesa. «¿Será el hermoso pájaro que tengo entre mis manos?». «Ay, bella Florina, desgraciadamente es muy cierto, y si algo puede consolarme, es que he preferido esta pena a la de renunciar al amor que os profeso». «¿Por mí?», dijo Florina. «Ah, no tratéis de engañarme. Sé que os habéis casado con Truchona. He reconocido vuestro anillo en su dedo. La he visto adornada con los brillantes que le habéis regalado. Ha venido a insultarme en mi triste prisión, cubierta de un manto real y con una rica corona en la cabeza, que había recibido de vuestra mano, mientras que yo estaba cargada de fierros y cadenas». «¿Habéis visto a Truchona en este traje?», replicó el rey. «¿Y Elia y su madre se han atrevido a deciros que esas joyas se las había dado yo? Sabed que, abusando de vuestro nombre, me comprometieron a robar a esa fea Truchona. Pero así que conocí mi error, quise abandonarla y preferí ser pájaro azul 7 años seguidos a faltaros a la fidelidad que os había consagrado». Florina tenía tal placer de oír hablar al pájaro azul que ya no se acordaba de las desgracias de su prisión.
Ya amanecía. La mayor parte de los oficiales estaban levantados, y todavía el pájaro azul y la princesa estaban hablando. Separáronse al fin con mucho sentimiento, después de prometerse que todas las noches se verían y hablarían del mismo modo. Al día siguiente volvió el pájaro azul a su reino. Se dirigió a su palacio, entró en su gabinete por un cristal roto y llevó los más ricos brazaletes que se han visto nunca. A la otra noche, el pájaro llevó a su bella princesa un reloj de un tamaño regular, hecho de una perla. El valor del trabajo excedía al de la materia. Apenas amanecía, el pájaro echaba a volar y se iba al hueco de su árbol, en el cual se alimentaba con frutas. A veces cantaba unos aires tan lindos que su voz asombraba a los transeúntes, pues, como le oían y no lo veían, creían que eran los espíritus, y esta opinión llegó a generalizarse tanto que nadie se atrevía a entrar en el bosque, contándose aventuras fabulosas ocurridas en él, de modo que el terror general produjo la seguridad particular del pájaro azul. No se pasaba día sin hacer algún presente a Florina, ya un collar de perlas, ya sortijas de las más ricas y mejor trabajadas, lazos de diamantes, punzones, ramilletes de piedras preciosas imitando el color de las flores, libros entretenidos, medallas, en fin, tenía una porción de maravillosas riquezas, con las cuales no se adornaba más que de noche para agradar al rey. 2 años transcurrieron de este modo sin que Florina se quejase de su cautividad. La maliciosa reina, que tan cruelmente la trataba, hacía desesperados pero inútiles esfuerzos por casar a Truchona. Había enviado embajadores a todos los príncipes que conocía, proponiéndosela por esposa, pero así que llegaban los despedían bruscamente. Si se tratase de la princesa Florina, les decían, seríais perfectamente recibidos, pero lo que es Truchona puede estar soltera toda su vida sin que nadie piense en ella. Cuando recibían estas noticias, transmitidas fielmente por sus embajadores, la madre y la hija se encolerizaban terriblemente contra la inocente princesa a quien perseguían. ¿Qué? Decían. A pesar de su cautividad, esta muñeca nos trastorna nuestros planes siempre. No debemos perdonarle las malas pasadas que nos está haciendo. Por fuerza, tiene inteligencias secretas en los países extranjeros. Por lo menos es reo de crimen de Estado. Tratémosla como tal y procuremos hacerle daño por todos los medios que estén a nuestro alcance. Concluyen su infame conciliábulo a más de medianoche, y a pesar de lo avanzado de la hora, resolvieron subir a la torre a interrogarla. Hallábase a la ventana con el amable pájaro azul, adornada con su pedrería, peinados sus hermosos cabellos con un esmero que no suelen tener las personas afligidas. Su cuarto y su lecho estaban cubiertos de flores, y unas pastillas de España que acababa de quemar exhalaban el más exquisito aroma. La reina escucha a la puerta creyendo oír cantar un dúo, porque Florina tenía una voz celestial, y la letra, que le pareció muy tierna, decía así: cuánta es nuestra desventura, solo nacida quizás de adorarnos con ternura, pero no ha de haber tortura que nos separe jamás. Algunos suspiros terminaron su pequeño concierto. ¡Ay, Truchona mía! ¡Estamos vendidas!, exclamó la reina abriendo bruscamente la puerta y precipitándose en la cámara. ¿Qué hizo Florina al verla? Cerró violentamente la ventana para dar tiempo al pájaro real de escaparse, pues más le ocupaba su conservación que la suya propia.
pero no se sintió con fuerzas para irse, a pesar del peligro que corría de ser cogido y enjaulado, pues sus ojos penetrantes habían visto el peligro en que se hallaba la princesa. Había visto a la reina y a Truchona, y lo único que sentía era no hallarse en estado de defender a su amada. Acercáronse a Elia hechas unas furias, diciéndole: «Se saben vuestras intrigas contra el Estado. No creáis que vuestra clase os ponga a cubierto de los castigos que merecéis». «¿Y con quién, señora, fraguo esas intrigas?», contestó la princesa. «¿No sois vos mi carcelera hace 2 años? He visto a otras personas que a las que me habéis enviado». La reina y su hija la examinaban mientras hablaba, con una sorpresa sin igual. Su admirable belleza y sus ricos adornos las deslumbraron. «¿Y de dónde os vienen, señorita, esas piedras que brillan más que el sol? ¿Nos queréis hacer creer que hay minas en esta torre?» «Todo lo que puedo deciros es que las he encontrado», dijo Florina. La reina la miraba con la mayor atención por si podía penetrar lo que pasaba en su interior. «No nos engañáis», dijo la reina. «Sabemos lo que hacéis desde por la mañana hasta por la noche, y no ignoramos que os han dado todas esas alhajas con el único objeto de que vendáis el reino de vuestro padre». «No hay duda de que me hallo en estado de entregarle», respondió Elia con una sonrisa desdeñosa. «Una princesa infortunada que se consume entre cadenas hace mucho tiempo puede llevar a cabo con la mayor facilidad complots de esa naturaleza». «¿Y para quién?», dijo la reina. «Os habéis peinado como una coquetilla. Tenéis vuestra cama llena de aromas. Y está, en fin, toda vuestra persona tan magnífica que ni en la misma corte habéis estado nunca tan peripuesta». «Como tengo tanto tiempo de sobra, no es extraño que dedique algunos momentos a vestirme y componerme. Paso tantos llorando mis desventuras que no deben reprocharme estos». «Ea, veamos si esta inocente criatura ha hecho algún trato secreto con los enemigos». Y empezó a buscar ella misma por todas partes, y registrando el jergón que hizo desocupar de la paja, halló tan gran cantidad de diamantes, de perlas, de rubíes, de topacios y de esmeraldas, que no podía adivinar de dónde le habían venido. Decidida a poner en cualquier parte papeles que comprometiesen a la princesa, en un momento en que no la miraba, iba a ocultarlos en la chimenea, pero afortunadamente el pájaro azul, que estaba posado encima, viendo más que un lince y oyéndolo todo, exclamó: «Ten cuidado, Florina, porque tu enemiga quiere hacerte traición». Esta voz inesperada espantó de tal modo a la reina que no se atrevió a hacer lo que había pensado. «Ya veis, señora», dijo la princesa, «que los espíritus que andan por el aire me favorecen». «Yo creo», dijo la reina montada en cólera, «que los demonios se interesan por vos, mas a su pesar vuestro padre sabrá hacer justicia». «Ojalá, señora», exclamó Florina, «no tuviese que temer más que el furor de mi padre, pero desgraciadamente el vuestro es más terrible». Turbada la reina con todo lo que acababa de ver y oír, celebró consejo acerca de qué debería hacer contra la princesa, pero habiéndole dicho que si algún encantador o hada le habían tomado bajo su protección no se haría más que irritarlos atormentándola, siendo mucho mejor procurar descubrir su intriga, la reina aprobó la idea y envió a dormir al cuarto de la princesa una joven que se hacía la inocente, con orden de decirle lo que pasaba. Pero era imposible caer en un lazo tan grosero. Así que tomándola desde luego por lo que era, es decir, por una espía, la princesa
sintió un vivo dolor. ¿Qué? Decía. Yo no podré hablar a este pájaro tan querido. Me ayudaba a soportar mis desgracias. Yo aliviaba las suyas. Nuestra ternura nos bastaba. Y ahora, ¿qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de mí? Y pensando en esto, vertía torrentes de lágrimas. No atreviéndose a asomarse a la ventana, aunque le oía revolotear enrededor de ella, tenía vivos deseos de abrirle, pero temía exponer la vida de su querido pájaro. Un mes entero pasó sin asomarse a la ventana. El pájaro azul se desesperaba. ¿Qué quejas exhalaba? Nunca había sentido como entonces los tormentos de la ausencia y de su metamorfosis, y buscando inútilmente remedio para uno y otro, después de calentarse en vano la cabeza, no encontraba alivio a sus males. La espía de la princesa, que velaba hacía un mes día y noche, al fin, abrumada de sueño, se durmió profundamente. Advirtiólo Florina y abriendo su ventanita dijo: Pájaro azul, color de primavera, torna, pájaro azul, a quien te espera. El pájaro oyó tan perfectamente estas palabras que al momento fue a la ventana. Qué alegría al volverse a ver. Cuántas cosas tenían que decirse. Las expresiones de cariño y las protestas de fidelidad se renovaron una y mil veces. No habiendo podido menos la princesa de llorar, el pájaro azul la consoló como pudo. En fin, llegada la hora de separarse sin que se hubiese despertado la carcelera, se dieron un tierno adiós y se despidieron hasta otro día. Al siguiente volvióse a dormir la espía, y la princesa corrió a la ventana diciendo como la primera vez: Pájaro azul, color de primavera, torna, pájaro azul, a quien te espera. Presentóse enseguida el pájaro, y la noche se pasó como la otra, sin ruido. Lisonjeábanse de que la vigilante tomaría tal gusto al sueño que se dormiría todas las noches. Y efectivamente, la tercera noche se pasó también con toda felicidad. Pero la siguiente, habiendo sentido ruido la espía, escuchó disimuladamente. Después miró, y a la claridad de la luna vio al más hermoso pájaro del universo hablando con la princesa, acariciándola con la pata, picoteándole dulcemente. Al fin oyó parte de su conversación, quedando muy admirada al ver que el pájaro hablaba como un hombre y que la bella Florina le contestaba con la mayor ternura. Amaneció, despidiéronse, y como si hubiesen tenido un presentimiento de su próxima desgracia, se separaron muy tristes. La princesa se echó sobre su lecho bañada en lágrimas, y el rey volvió al hueco de su árbol. Así que amaneció, se levantó su carcelera y se fue a contar a la reina todo lo que había visto y oído. La reina envió a buscar a Truchona y sus confidentes, y después de discutir largo rato convinieron en que el pájaro azul era el rey encantador. ¡Qué afrenta!, exclamó la reina. ¡Qué afrenta, Truchona mía! Esta insolente princesa, a quien yo creía tan afligida, gozaba tranquilamente de las dulces conversaciones de nuestro ingrato. ¡Ja! He de tomar una venganza tan sangrienta que se hable por mucho tiempo de ella. Truchona le suplicó que no perdiese un momento. La reina volvió a enviar a la espía a la torre, advirtiéndole no manifestase curiosidad ni sospechas, fingiéndose más dormida que otras veces. Efectivamente, se acostó muy temprano, roncó lo mejor que supo, y la pobre princesa engañada abrió la ventana diciendo: Pájaro azul, color de primavera, torna, pájaro azul, a quien te espera. Pero en vano le llamó toda la noche.
pues no apareció. La malvada reina había mandado atar a los cipreses espadas, cuchillos, navajas de afeitar y puñales. Así que cuando fue volando a posarse en ellos, estas armas mortíferas le cortaron las alas, hasta que al fin, con 1000 trabajos, pudo volverse a su árbol, mal herido y dejando un largo rastro de sangre. ¿Dónde estabais, bella princesa, que no aliviabais al pájaro real? Pero hubiera muerto de pena si le hubiese visto en un estado tan deplorable. Persuadido de que era Florina la que le había jugado tan mala pasada, no se cuidaba de su vida, y abrumado por tan funestas ideas, resolvió dejarse morir. A todo esto, su amigo el encantador, que vio llegar las ranas voladoras con el carro, inquieto acerca de lo que podía haber sucedido al rey, recorrió 8 veces toda la tierra buscándole, sin haber podido encontrarle. Dando la 9ª vuelta, acertó a pasar por el bosque en que se hallaba, y según el plan que se había trazado, tocó el cuerno un gran espacio de tiempo, y después gritó con toda su fuerza 5 veces: «¡Rey encantador! ¡Rey encantador! ¿Dónde estáis?» El rey, que reconoció la voz de su mejor amigo, le contestó: «Acercaos a este árbol y contemplad al rey que tanto queréis nadando en su sangre». Sorprendido el encantador, miraba por todas partes sin ver nada. «Soy pájaro azul», añadió el rey con una voz débil y lánguida. Con esta advertencia ya le encontró fácilmente el encantador en su nidito. Cualquiera se hubiera admirado más que él de la metamorfosis, pero como conocía perfectamente todos los secretos del arte nigromántico, con unas cuantas palabras detuvo la sangre que seguía corriendo cuando él llegó, y con unas hierbas cogidas en el bosque y sobre las cuales dijo 2 palabras del libro de los encantos, le curó tan bien como si en su vida hubiera estado herido. El pájaro real, desesperado, rogó a su amigo le llevase a su casa y le encerrase en una jaula para libertarle de las uñas del gato y de cualquier otra arma mortífera. «Pero», le dijo el encantador, «permaneceréis aún por espacio de 5 años en un estado tan deplorable y tan inconveniente para vuestros negocios y vuestra dignidad, porque tenéis enemigos que sostienen que habéis muerto queriendo invadir vuestro reino, y me temo mucho que le perdáis antes de recobrar vuestra primera forma». «No podría», replicó él, «irme a mi palacio y gobernar lo mismo que antes». «Oh, es muy difícil», contestó su amigo, «porque muchos que obedecen con gusto a un hombre no obedecerían a un papagayo, y no faltaría quien, respetándoos y temiéndoos como rey, rodeado de fausto y pompa, os desplumaría sin piedad al veros pajarito». «Ah, brillante estaría», exclamó el rey, «y aunque nada significa para el mérito y la virtud, no deja de tener su lado engañoso, del cual no siempre puede uno defenderse. Pues bien, seamos filósofos, despreciemos lo que no podemos conseguir». «No me rindo tan pronto», dijo el mágico, «todavía espero encontrar algún buen expediente para restituiros a vuestra primitiva forma». Florina, la triste Florina, desesperada de no ver al rey, pasaba los días y las noches a la ventana llamando siempre a su amante. La presencia de la espía ya no era un obstáculo, pues era tal su desesperación que había prescindido de toda clase de precauciones. «¿Qué ha sido de vos, rey encantador?», exclamaba ella. «¿Os han hecho sentir nuestros enemigos los efectos de su rabia? ¿Os han sacrificado a sus iras? ¡Ay! ¿Acaso habéis dejado de existir? ¿Estoy condenada a no volveros a ver? ¿O cansado de mis desgracias
me habéis abandonado al rigor de mi mala estrella. La princesa, abatida, enferma, flaca y enteramente cambiada, apenas podía tenerse en pie. No era extraño, pues estaba persuadida de que habían sucedido al rey todas las desgracias imaginables. La reina y Truchona triunfaban. El placer de la venganza había excedido al sentimiento de la ofensa. Sin embargo, el padre de Florina, que era muy viejo, cayó enfermo y murió. La fortuna de la malvada reina y de su hija cambió de aspecto. Consideradas como favoritas que habían abusado de su favor, el pueblo amotinado se fue a palacio pidiendo a Florina y reconociéndola por su soberana. Irritada la reina, se presentó en su balcón amenazando a los amotinados. En esto, la sedición se hizo general. Derriban las puertas de su habitación, la saquean y la matan a pedradas. Truchona, que no corría menos riesgo que su madre, logró escaparse y huir a casa de su madrina Soussio. Reuniéronse enseguida los grandes del reino y subieron a la torre en que se hallaba la princesa muy mala. Como ignoraba la muerte de su padre y el suplicio de su enemiga, al oír tanto ruido, creyó que iban a buscarla para hacerla morir, lo cual no la asustó, pues odiaba la vida desde que había perdido al pájaro azul. Pero sus vasallos le participaron arrojándose a sus pies el cambio que se acababa de verificar en su fortuna. Enseguida la cogieron, la llevaron a su palacio y la coronaron. Los auxilios que le prodigaron y el deseo que tenía de ir a buscar al pájaro azul contribuyeron a restablecerla pronto. Así que se sintió con fuerza, nombró un consejo que en su ausencia gobernase el reino, y reuniendo una gran cantidad de piedras preciosas, partió una noche enteramente sola, sin que nadie supiese dónde iba. El hechicero que protegía al rey encantador, no teniendo bastante poder para destruir lo que había hecho Soussio, habiéndole ocurrido ir a buscarla y proponerle una transacción en virtud de la cual devolviese al rey su forma natural, tomó las ranas y voló a casa del hada, que a la sazón estaba hablando con Truchona. De un encantador a un hada no va nada. Se conocían hacía 500 o 600 años, en cuyo espacio habían estado unas veces bien y otras mal, así que le recibió perfectamente. ¿Qué quiere mi compadre?, dijo Elia. Así se llaman todos entre sí. ¿Puedo hacer algo en su favor? Sí, comadre, dijo el mágico. Podéis todo lo que yo deseo. Se trata de mi mejor amigo, de un rey a quien habéis hecho desgraciado. Ya comprendo, compadre, exclamó Soussio. Lo siento mucho, pero no esperéis gracia para él mientras no venga a casarse con mi ahijada. Aquí la tenéis, tan bella y tan linda como podéis ver. El encantador quedó mudo de sorpresa al ver la fealdad de Truchona. No se resolvió, sin embargo, a irse sin hacer algo en favor de su protegido, porque desde que se hallaba en la jaula había corrido 1000 peligros. Una vez se rompió el clavo de que estaba colgada la jaula, se cayó y quedó bastante mal parada su majestad plumífera, pues Minino, que se hallaba por casualidad allí cuando sucedió este accidente, le dio una uñada en un ojo, de lo que por poco queda tuerto. Otra vez se olvidaron darle agua y estuvo para tener pepita. Otra, un bribonzuelo de un mono que se había escapado, le agarró las plumas al través de los alambres de la jaula, tratándole como hubiera tratado a un grajo o un mirlo. Y lo peor de todo era que estaba expuesto a perder su reino, porque sus herederos discurrían todos los días nuevas tretas para probar que había muerto. Al fin, el mágico convino con su comadre Soussio
en llevarse a Truchona al palacio del rey encantador, en el cual estaría unos meses, durante los cuales se resolvería a casarse con ella y le devolvería su verdadera forma, salvo el restituirla a la de pájaro si no quería casarse. Dio el hada vestidos de oro y plata a Truchona, y haciéndola montar a las ancas de un dragón detrás de Elia, se trasladaron al reino de Encantador, que acababa de llegar a él con su fiel amigo el mágico. Con 3 golpes de varita se vio el mismo que había sido, hermoso, amable, discreto y magnífico, pero bien caro compraba el tiempo que le cercenaban de su penitencia, pues la sola idea de casarse con Truchona le hacía temblar. El encantador le decía para convencerle las mejores razones que le ocurrían, las cuales no hacían gran impresión en él, y menos le preocupaba el gobierno de su país que el matrimonio con Truchona, cuya realización procuraba dilatar todo lo posible. Mientras tanto, la reina Florina, disfrazada de paisana, con los cabellos tendidos y despeinados para ocultar su rostro, emprendió su viaje sola y a pie. Andaba todo lo deprisa que podía, pero no sabiendo dónde dirigir sus pasos, temía ir por un lado mientras su amable rey estaría por otro. Un día que se había parado a orillas de una fuente cuyas plateadas aguas saltaban sobre las piedras, se le ocurrió lavarse los pies, y al efecto se sentó sobre el césped, recogió sus rubios cabellos con una cinta y metió sus pies en el arroyo, de modo que se parecía a Diana bañándose después de cazar. Acertó a pasar por aquel sitio una viejecilla encorvada y apoyada en un palo, la cual se detuvo diciéndole: ¿Qué hacéis aquí, hija mía, tan sola? Mi buena madre, no estoy tan sola como os parece, pues me acompañan las penas, las inquietudes y los disgustos, contestó bañada en lágrimas la reina. ¿Cómo? ¿Tan joven y lloráis? Dijo la buena mujer. Ea, hija mía, no os aflijáis. Decidme francamente la causa de vuestro dolor y yo procuraré aliviaros. La reina le contó todas sus penas, la conducta observada por Soussio, y le dijo que buscaba al pájaro azul. La viejecilla se endereza, cambia repentinamente de rostro, se presenta hermosa, joven, magníficamente vestida, y mirando a la reina con una sonrisa de benevolencia, le dice: Incomparable Florina, el rey que buscáis ha dejado de ser pájaro. Mi hermana Soussio le ha devuelto su primitiva forma, y está en su palacio. No os aflijáis, pues llegaréis allá y conseguiréis vuestro objeto. Aquí tenéis 4 huevos que cascaréis cuando os halléis apurada, encontrando en ellos el socorro a vuestra necesidad del momento. Y dichas estas palabras, desapareció. Muy consolada Florina con lo que acababa de oír, metió los huevos en su saco y dirigió sus pasos al reino de Encantador. Después de haber andado 8 días con sus noches sin parar, llegó al pie de una montaña extraordinariamente alta, toda de marfil, y tan pendiente que no se podía poner los pies en ella sin caerse. Hizo 1000 tentativas, pero todas inútiles, pues siempre se resbalaba. Cansada y desesperada al encontrarse con este obstáculo insuperable, se tendió al pie de la montaña, decidida a dejarse morir allí, cuando se acordó de los huevos que le había dado el hada, y tomando uno, dijo: Veamos si se ha burlado de mí, prometiéndome el socorro de mis necesidades. Así que le rompió, se encontró con grapas de oro, con las cuales, sujetas a sus pies y sus manos, subió la montaña sin dificultad,
porque las grapas, penetrando en el marfil, le impedían resbalar. Cuando estuvo arriba, se encontró con nuevos inconvenientes para bajar, pues todo el valle estaba convertido en un espejo de hielo. Alrededor había 60.000 mujeres que se estaban mirando muy contentas, y digo 60.000 porque el espejo tenía más de 2 leguas de ancho y 6 de largo. Cada una se veía tal como deseaba ser. La roja parecía rubia, la morena tenía los cabellos negros, la vieja creía ser joven, la joven no envejecía nunca. En fin, todos los defectos estaban tan bien disimulados que venían a mirarse en él de las 4 partes del mundo. Era cosa de morirse de risa el ver los gestos y las monadas que hacían la mayor parte de estas coquetas. También el espejo agradaba a los hombres, pues a los unos les reflejaba sus hermosos cabellos, a los otros más altos, mejor formados, con el aire más marcial y más guapos. Las mujeres, de quienes ellos se burlaban, no se burlaban menos de ellos, de modo que le llamaban a esta montaña con distintos nombres. Como nadie había llegado nunca a su cima, al ver las mujeres a Florina lanzaron gritos de desesperación. ¿Dónde va esa aturdida?, decían. Sin duda va a tener la ocurrencia de andar por cima de nuestro espejo. Al primer paso que dé, le va a hacer pedazos. Y diciendo estas y otras cosas, metían un ruido espantoso. No sabiendo cómo componerse la reina, porque veía un gran peligro en bajar por allí, rompió otro huevo, del cual salieron 2 pichones y un carrito, que se hizo suficientemente grande para colocarse en él con comodidad, y enseguida los pichones bajaron suavemente con la reina, sin sucederles ningún contratiempo. Amiguitos míos, les dijo, si quisieseis llevarme a la corte del rey encantador, os lo agradecería infinito. Los pichones, muy políticos, muy atentos y muy obedientes, no pararon de día ni de noche hasta llegar a las puertas de la ciudad. Florina se apeó y les dio a cada uno un tierno beso, más apreciable para ellos que una corona. Cómo le latía el corazón al entrar. Tiznóse el rostro para que no la conocieran, y preguntó a los transeúntes dónde podría ver al rey, a lo cual le contestaban: ¿Ver al rey? ¿Y qué le queréis, señora fregona? Ve a lavarte. Tus ojos son indignos de ver a semejante monarca. Nada contestó la reina. Alejóse y volvió a preguntar a los que encontraba dónde se colocaría para ver al rey. Mañana, le dijeron, debe venir al templo, porque al fin consiente en casarse con Truchona. Cielos, qué noticias. Truchona, la indigna Truchona, estaba para casarse con el rey. Al oírlo, Florina creyó morir. No tuvo fuerzas para hablar ni para andar, y sentándose en una piedra, cubierta bajo sus cabellos y su sombrero de paja, decía: Infortunada de mí, vengo aquí a contribuir al triunfo de mi rival y a presenciar su satisfacción. Es decir que por ella dejó de verme el pájaro azul. Por ese monstruo cometía la más cruel de las infidelidades, mientras que abrumada de dolor no pensaba más que en él. Como cuando se está muy afligido no se suele tener apetito, la reina se alojó en una cabaña y se acostó sin cenar. Levantóse al amanecer y se fue al templo, en el cual no consiguió entrar sino después de sufrir 1000 sofiones de los guardias y los soldados. Vio el trono del rey y el de Truchona, que consideraban ya como la reina. Qué dolor para una persona tan tierna y tan delicada como Florina. Acercóse al trono de su rival y esperó de pie, apoyada contra un pilar de mármol. El rey llegó primero, más hermoso y más amable que nunca.
Enseguida se presentó Truchona, magníficamente vestida, pero tan fea que daba miedo verla. Miró a la reina frunciendo las cejas y le dijo: ¿Quién eres tú para atreverte a acercar a mi excelente figura? Yo me llamo Mamá Puerca, respondió Elia, y vengo de muy lejos para venderos preciosidades. Y metiendo la mano en su saco, presentó los brazaletes que le había dado el rey encantador. ¡Oh! Dijo Truchona. Son unas cosas de cristal muy lindas. ¿Quieres 5 sueldos por ellas? Enseñádselas, señora, a los inteligentes, dijo la reina, y después nos ajustaremos. Truchona, que amaba al rey con más ternura de la que se hubiese creído capaz a semejante bicho, muy contenta de hallar una ocasión de hablarle, se adelanta hasta su trono y enseñándole los brazaletes, le rogó le diese su parecer acerca de su valor. Al ver aquellos brazaletes, se acordó de los que había dado a Florina, palideció, suspiró y estuvo mucho tiempo sin contestar, hasta que temiendo que se apercibiesen de lo que pasaba en su interior, hizo un esfuerzo sobre sí mismo y dijo: Estos brazaletes, a mi entender, valen tanto como mi reino. Yo creía que no había más que unos en el mundo, pero ya veo que hay otros iguales. Volvióse Truchona a su trono, en el cual parecía una ostra dentro de su concha, y preguntó a la reina cuánto quería, sin regatear, por los brazaletes. Con dificultad podríais pagármelos, señora, dijo Elia. Así voy a proponeros un trato. Si consentís en dejarme dormir una noche en el gabinete de los ecos, que está en el palacio del rey, os daré los brazaletes. Desde luego acepto, mamá puerca, dijo Truchona, riéndose como una perdida. El rey no preguntó de dónde procedían los brazaletes, menos por indiferencia hacia la que se los presentaba que por la repugnancia invencible que sentía hacia Truchona. Debemos decir que mientras el rey era pájaro azul, había contado a la princesa que bajo su habitación había un gabinete llamado de los ecos, construido con tal artificio que todo lo que se decía en él, por muy bajo que fuese, lo oía el rey cuando estaba acostado en su cámara. Y como Florina quería echarle en cara su infidelidad, no se le había ocurrido medio mejor para hacerlo que éste. Apenas la llevaron al gabinete por orden de Truchona, empezó sus quejas y sus lamentos. La desgracia de que yo quería dudar no es sino muy cierta, decía Elia. Cruel pájaro azul, me has olvidado y amas a mi indigna rival. Los brazaletes que recibí de tu mano desleal no han podido despertar tus recuerdos hacia mí. Los ayudas de cámara, que la habían estado oyendo toda la noche gemir y suspirar, se lo dijeron a Truchona, quien le preguntó qué batahola era la que había metido. La reina le dijo que cuando dormía solía soñar alto. En cuanto al rey, por una extraña fatalidad, no la había oído, pues, no pudiendo dormir desde que había amado a Florina, así que se metía en la cama, para poder descansar algo, tomaba opio. La reina pasó parte de la noche en una cruel inquietud. Si me ha oído, decía Elia, puede darse mayor indiferencia, y si no me ha oído, ¿qué haré para que me oiga? Y no teniendo ninguna rareza extraordinaria, pues aunque las piedras preciosas son siempre bellas, necesitaba una cosa que llamase la atención de Truchona, recurrió a sus huevos, cascó uno y enseguida salió de él una carrocita de acero bruñido guarnecido de oro, tirada por 6 ratones verdes, conducidos por un ratón color de rosa,
El postilión, que también pertenecía a la familia ratonil, era pardo rojizo. Dentro de la carroza había 4 figuritas de movimiento, más vivarachas y habladoras que las que se ven en las ferias de San Germán y San Lorenzo. Hacían cosas sorprendentes, en particular 2 gitanillas que para bailar la zarabanda y el paspié se pintaban solas. Muy contenta la reina con esta nueva obra maestra del arte nigromántico, no dijo una palabra. Esperó hasta la tarde, que era la hora en que salía a paseo Truchona, y se colocó en una calle de árboles haciendo galopar sus ratones, que arrastraban la carroza, los ratoncillos y las figuras de movimiento. Esta curiosidad sorprendió tanto a Truchona que exclamó 2 o 3 veces: «¡Mamá puerca! ¡Mamá puerca! ¿Quieres 5 sueldos por tu carroza y su tiro ratonífero?» «Preguntad a los letrados y a los doctores de este reino», dijo Florina, «lo que puede valer semejante maravilla, y me contentaré con la tasación del más sabio». Truchona, que era déspota en todo, le replicó: «Sin importunarme por más tiempo con tu sucia persona, dime el último precio». «Dormir otra vez en el gabinete de los ecos», dijo Elia. «Es lo único que quiero». «Está bien, por lo tanto», replicó Truchona. «Consiento». Y volviéndose a sus damas: «Vaya una criatura sucia, que tan poco partido saca de sus mercancías». Llegó la noche, y Florina dijo todo lo que le ocurrió de más tierno, pero tan inútilmente como la primera vez, porque el rey no dejaba ninguna noche de tomar opio. Con mucha impaciencia esperaba el día para ver qué efecto habían producido sus palabras. Pero, ¡ay!, sucedió ni más ni menos que la vez anterior. No teniendo ya más que un huevo en su saco, le rompió, y de él salió un pastel de 6 pájaros cocidos y perfectamente condimentado, y que sin embargo cantaban admirablemente, decían la buenaventura y sabían más medicina que Esculapio. Encantada la reina al ver una cosa tan admirable, se fue a colocar con su pastel parlante en la antecámara de Truchona. Esperando que pasase, se le acercó uno de los ayudas de cámara del rey y le dijo: «Mamá puerca, ¿sabéis que si el rey no tomase opio para dormir, no le dejaríais pegar los ojos? Porque la verdad es que charláis por la noche de una manera sorprendente». Florina comprendió por qué no había sido oída, y metiendo la mano en su saco le dijo: «Estoy tan segura de no turbar el sueño del rey que, si queréis no darle opio esta noche, en el caso de que yo duerma en el mismo gabinete, todas estas perlas y todos estos diamantes son para vos». El ayuda de cámara consintió y le dio su palabra de hacerlo así. De allí a poco llegó Truchona, y viendo la reina que fingió querer comerse su pastel, le dijo: «¿Qué haces ahí, mamá puerca?» «Señora», contestó Florina, «estoy comiendo astrólogos, músicos y médicos, y al mismo tiempo se ponen a cantar como sirenas. Después exclaman: «Dad la moneda blanca y os diremos vuestra buena ventura». Un ganso, que dominaba, dijo más alto que los demás: «Can, can, can. Yo soy médico, curo todos los males y todas las locuras, excepto la del amor». Truchona, más sorprendida de tantas maravillas que lo había estado en su vida, dijo: «Vaya un pastel extraordinario. Quiero poseerle. ¡Ea, ea, mamá puerca! ¿Cuánto quieres por él?» «El precio de costumbre», contestó Elia: «dormir en el gabinete de los ecos». «Consiento», dijo Truchona, «y además, toma», porque estaba de buen humor. «Aquí tienes una pistola». Florina
más contenta que nunca, porque esperaba que el rey la oyese, se retiró dándole las gracias. Así que anocheció, se hizo conducir al gabinete, y cuando conoció que todo el mundo estaría ya dormido, empezó sus quejas como las otras veces. ¿A cuántos peligros me he expuesto?, decía, por buscarte, mientras tú huyes de mí. ¿Qué te he hecho, cruel, para olvidar así tus juramentos? Acuérdate de tu metamorfosis, de mis finezas y de nuestras conversaciones. El rey, que no dormía aquella noche, oía tan distintamente la voz de Florina y todas sus palabras que no podía comprender de dónde venían, pero su corazón, que rebosaba de ternura, le recordó de tal modo la idea de su incomparable princesa, que empezó a sentir su separación con el mismo dolor que cuando los cuchillos le habían herido en el ciprés. Así es que se puso a hablar como había hecho la reina. Ah, princesa, es posible que me hayáis sacrificado a nuestros enemigos. Florina, que oyó lo que decía, le respondió que si quería hablar un rato con mamá puerca, sabría una porción de misterios que no había podido penetrar hasta entonces. A estas palabras, el rey, impaciente, llamó a uno de sus ayudas de cámara y le preguntó si podría encontrar a mamá puerca y llevársela, a lo cual contestó el ayuda de cámara que nada más fácil, puesto que dormía en el gabinete de los ecos. El rey no sabía qué pensar. ¿Cómo creer que tan gran reina como Florina estuviese disfrazada de puerca? ¿Y cómo creer que mamá puerca tuviese la voz de la reina y supiese secretos tan íntimos a no ser ella misma? En esta incertidumbre se levantó y, vistiéndose precipitadamente, bajó por una escalera secreta al gabinete de los ecos. Encontró a la reina con vestido de tafetán blanco, que llevaba bajo sus andrajos. Sus hermosos cabellos cubrían sus espaldas. Estaba echada sobre una otomana, y una lámpara algo distante lanzaba una luz incierta. Al reconocerla, el rey se arrojó a sus pies. La reina no se quedó menos turbada que él. Se le oprimió el corazón y apenas podía respirar. Miraba al rey de hito en hito sin decirle una palabra, y cuando tuvo fuerza suficiente para hablarle, no la tuvo para hacerle ningún reproche. El placer de volverle a ver le hizo olvidar por algún tiempo los motivos de queja que creía tener contra él. Al fin se explicaron, se justificaron mutuamente, y ya lo único que los inquietaba era el hada Soussio. Pero en este momento el encantador amigo del rey llegó con un hada famosa, que era precisamente la que dio los 4 huevos a Florina. Después de los cumplimientos de ordenanza, el encantador y el hada les dijeron que, habiendo unido su poder en favor del rey y de la reina, era impotente la mala voluntad de Soussio contra ellos, y así que podían casarse sin dilación. Fácil es figurarse la alegría de los dos jóvenes amantes. Así que amaneció, se divulgó por todo el palacio, y todo el mundo estaba muy contento al ver a Florina. Estas noticias llegaron a oídos de Truchona, que corrió a la habitación del rey, pero cuál fue su sorpresa al encontrar allí a su bella rival. Quiso llenarla de injurias, mas presentándose el encantador y el hada antes de que abriera la boca, la transformaron en marrana para que le quedase parte de su genio gruñon. Huyó gruñendo hasta el corral, donde la burla que le hicieron acabó de desesperarla. Libres el rey encantador y la reina Florina de tan odiosa persona, ya no pensaron más que en las fiestas de sus bodas. En ellas la elegancia compitió con la magnificencia, y fácil es calcular su felicidad
por las desgracias que habian sufrido. Moralidad: solo se juntan bien los corazones con lazo de pasiones. Vínculo de caprichos e intereses solo produce males y reveses. El pájaro azul.